No comenzó con un colapso del mercado. Comienza con un número, subiendo en silencio en la bomba de gasolina. $4, luego más alto, y de repente, algo se rompe. La comida más barata en Estados Unidos, la comida rápida, comienza a perder clientes. No lentamente, de golpe. Los autos desaparecen de los drive-thru. Las órdenes se hacen más pequeñas. Los precios se disparan. Porque esto no es solo inflación, es presión, golpeando desde todas las direcciones al mismo tiempo. Gasolina, comida, renta, deudas, todo acumulándose hasta que ya no queda nada que recortar. Y cuando incluso la conveniencia se vuelve inalcanzable, eso ya no es una señal de advertencia. Es el momento en que el sistema empieza a romperse. En el momento en que el combustible cruza niveles críticos, el daño no se queda contenido. Explota hacia afuera. Aquí es donde comienza la verdadera historia, porque la energía no es solo otro gasto, es la base, debajo de cada transacción, cada envío, cada milla de actividad económica. Y cuando esa base se mueve con esta violencia, todo lo que está encima comienza a agrietarse. En cuestión de semanas, los precios de la gasolina suben de aproximadamente $2.98 a casi $3.90 por galón, un aumento de más del 30%. Eso no es una fluctuación normal, es un evento de choque. Históricamente, aumentos así de rápidos solo aparecen en momentos de disrupción severa, huracanes, colapsos globales de suministro. Pero lo que hace este momento diferente no es solo la velocidad, es el momento en el que ocurre, porque este golpe llega cuando la economía ya está al límite. El combustible no se comporta como la inflación común, no avanza lento ni se queda en un solo sector, se propaga instantáneamente. Cada camión que entrega comida, cada envío que llena estantes, cada trabajador que maneja hacia su empleo, todo se vuelve más caro. De la noche a la mañana, el diésel sube, los contratos de transporte cambian. Y en cuestión de días, no meses, toda la estructura de costos empieza a subir. Los costos de transporte pueden aumentar entre 15 y 25%. Las industrias lo sienten primero, pero no son las únicas. La energía puede representar hasta entre 10 y 15% de los gastos operativos. Y cuando ese porcentaje sube de golpe, los negocios no lo absorben, lo trasladan. Y ese traslado es lo que convierte un aumento de combustible en una ola de choque económico. Ahora llévalo a la realidad de una familia. El conductor promedio en Estados Unidos consume entre 60 y 70 galones al mes. Un aumento de $1 por galón no parece grave por sí solo, pero son entre 60 y $100 más al mes. Dinero que no sobra. Es el margen, el dinero que permite vivir más allá de sobrevivir. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando ese margen desaparece, el comportamiento no se ajusta lentamente, se rompe. Las personas no pueden renegociar la renta de inmediato, no pueden eliminar sus deudas en un día. Cortan lo que sí pueden controlar y lo hacen en el momento. El sistema no espera reportes. No espera estadísticas. Reacciona en tiempo real. Por necesidad, no por decisión. Por eso el combustible es tan peligroso. Porque comprime el tiempo. Lo que normalmente tomaría 6 o 9 meses, ocurre en semanas. Los presupuestos se aprietan al instante. Los negocios lo sienten de inmediato. Y el efecto en cadena comienza, antes de que alguien siquiera lo reconozca. Mientras tanto, la presión global aumenta. Las reservas estratégicas pueden liberar millones de barriles, pero eso solo cubre semanas. No es estabilidad, es alivio temporal. Y hay puntos críticos, como el estrecho de Hormuz, por donde pasa casi el 20% del petróleo mundial. Si algo falla ahí, los precios no solo suben, se redefinen. Y ese es el punto de quiebre. Porque cuando el combustible se establece en un nivel más alto, toda la economía se reajusta alrededor de ese nuevo precio. No baja rápido, se incrusta, se filtra en todo, cadenas de suministro, salarios, expectativas. Y entonces, la presión llega a una sola pregunta.
¿Qué es lo primero que la gente deja de comprar? La respuesta revela algo mucho más grave. Muestra qué partes de la economía nunca fueron tan estables como parecían. Y justo ahí está la comida rápida. Durante décadas fue la opción más barata, rápida, accesible, incluso en crisis. La gente la consumía más, pero esa ventaja era el precio, y ese precio lleva años subiendo. Desde 2019, los menús han subido más de un 30%. Lo que antes costaba entre 6 y 8 dólares, ahora cuesta entre 12 y 18. Y eso lo cambia todo, porque ahora ya no compite consigo misma, compite con restaurantes completos, con el supermercado, con cocinar en casa, y los más afectados son los que más dependen de ella. Trabajadores, repartidores, personas que manejan todos los días. Cuando el transporte sube, su dinero desaparece antes de llegar a comprar. Y cuando llegan, la decisión ya está tomada. No porque no quieran comprar, sino porque ya no pueden. Aquí comienza el colapso. No por falta de interés, sino porque se cruzó un límite psicológico. Cuando una orden básica llega a 15 dólares, deja de ser una opción automática. Se convierte en un gasto calculado, y los gastos calculados son los primeros en desaparecer. Los números ya lo muestran. Las ventas parecen estables, pero el volumen cae. Las órdenes son más pequeñas. Desaparecen las bebidas, los extras, los postres. Lo que parece un pequeño ajuste es una contracción estructural. Y esto es solo el inicio, porque este modelo depende del volumen. Millones de ventas constantes. Cuando ese flujo baja, todo se rompe. Los costos siguen iguales. Renta, sueldos, servicios. La única opción es subir precios, pero eso empeora todo. Menos clientes, más precios, menos clientes. Y el ciclo se alimenta solo. Al mismo tiempo, la percepción cambia. Antes los aumentos eran lentos, ahora son evidentes. Y cuando el cliente siente que ya no vale la pena, no regresa. Y recuperar esa percepción es casi imposible. Por eso este sector cae primero. No porque sea débil, sino porque es más sensible. Está justo entre costos que suben y consumidores que ya no pueden gastar. Y ahí la presión se convierte en daño. Porque cuando los costos suben y la demanda cae al mismo tiempo, el sistema no se dobla, se comprime. Y dentro de esa compresión, los restaurantes quedan atrapados. Por un lado, menos clientes. Por el otro, costos explotando. Carne, aceite, lácteos. Todo sube entre 15 y 25%. La energía sube. Los salarios suben. El transporte sube. Todo al mismo tiempo. Y en el centro de esa presión, las ganancias desaparecen. Las empresas intentan sobrevivir. Suben precios. Pero ahora, la gente ya no los acepta. Y cada aumento reduce más la demanda. Esto ya no es un problema temporal, es un ciclo. Menos volumen, más costos por unidad, más precios, menos clientes. Y así hasta colapsar. Las grandes cadenas ya lo reflejan. Sus acciones caen entre 7 y 15%. Pero el verdadero problema está abajo. Pequeños negocios, franquicias. Ellos no tienen margen. Y para ellos, un pequeño golpe significa cerrar. Y cuando eso ocurre, las empresas buscan otra forma de ganar dinero. No subiendo precios visibles, sino ocultos. Aquí es donde la conveniencia se convierte en una trampa. Las apps de entrega parecían fáciles, rápidas, pero nunca fueron realmente baratas. Ahora, el costo real aparece. Tarifa de entrega, tarifa de servicio, precio más alto en la Apple, cargo por orden pequeña, propina. Una orden de 9 dólares termina costando más de 20. Eso no es inflación, es transformación. Y la gente lo siente y reacciona, abandona pedidos, usa menos las apps. Lo que era automático, ahora se cuestiona. Y cuando se cuestiona, se deja de usar. Pero esto no se queda ahí, porque debajo de todo esto hay algo más grande. Un choque energético global que aún no se ha reflejado completamente.
Casi el 20% del petróleo mundial está en riesgo, mucho más que en crisis anteriores. Y aunque se liberen reservas, eso solo compra tiempo. No resuelve el problema. Si el petróleo llega a niveles extremos, 120, 150, $200, no solo suben los precios, se redefinen. Y ahí aparece el verdadero peligro, esta inflación. Precios suben, pero la economía se detiene y ningún gobierno puede controlarlo. Los mercados aún piensan que es temporal, pero si esto continúa, se vuelve estructural. Y cuando eso pasa, el sistema no se estabiliza, se desploma en cadena. El dinero desaparece, el consumo cae, las empresas recortan, despiden, el desempleo sube, millones pierden ingresos y cada pérdida reduce aún más el consumo. Luego, los mercados caen hasta 30% y con ellos la confianza. Y cuando la confianza se rompe, todo se detiene. Esto ya no es una desaceleración, es una reacción en cadena y ya está en movimiento. Y cuando alcanza su punto crítico, no se detiene.